A ver, pensemos en esto. ¿Qué pasaría si una de las identidades más antiguas del mundo no naciera, digamos, de la fe o de la cultura, sino que fuera el resultado de una fría estrategia imperial? Bueno, hoy nos vamos a sumergir en una teoría, una bastante provocadora, que busca replantearlo todo sobre los orígenes del poder y la identidad. Todo esto, claro, basándonos en el análisis de nuestra fuente principal. Y la pregunta central que plantea nuestra fuente va, miren, directo al grano, y es bastante audaz. ¿Pudo haber sido la identidad judía, tanto la antigua como la moderna, una invención, una construcción deliberada de los grandes imperios para asegurar su control geopolítico? Suena fuerte, ¿no? Pues vamos a desglosar este argumento paso a paso. Ok, aquí está la tesis principal. La idea es que, en lugar de ser algo que creció de forma natural, con el tiempo, esta identidad fue moldeada activamente por potencias extranjeras. La fuente nos dice que los imperios básicamente crearon y apoyaron a un grupo muy específico para que les sirviera como una especie de estado cliente, un aliado leal, en una de las zonas más, pero más estratégicas del mundo. Esta cita de verdad nos resume todo. Ojo, aquí la clave es que no estamos hablando de una cultura que simplemente fue, no sé, influenciada por la política. No, no. La teoría va mucho más allá. Dice que fue fundamentalmente creada por ella. Para poder entender cómo se llega a una afirmación tan fuerte, primero tenemos que ver el panorama completo, ese tablero de ajedrez geopolítico que nos describe la fuente. Muy bien, entonces, para meternos de lleno en esta teoría, tenemos que, por un momento, pensar como una estratega imperial. La fuente sostiene que, a lo largo de la historia, las reglas del juego en la región de Levante han seguido un patrón muy predecible, basado en una lógica fría, calculadora. Y aquí entra en juego el clásico divide y vencerás. Este principio es fundamental para entender todo lo demás. Piénsenlo, en lugar de gobernar a pura fuerza bruta, algo que es carísimo y además genera muchísimo resentimiento, un imperio inteligente hace otra cosa: fomenta las divisiones internas. Si creas o simplemente le echas leña al fuego de los conflictos locales, el imperio se convierte en el único que puede poner orden, en el árbitro, y así mantiene el control sin tener que estar peleando todo el tiempo. Es una jugada maestra. Y todo, absolutamente todo, gira en torno a la geografía. El Levante no era un pedazo de tierra cualquiera. Era, por decirlo así, el corredor, el pasillo más valioso del mundo antiguo. Quien controlara ese puente terrestre controlaba todo: el comercio, el paso de los ejércitos, el flujo de ideas entre las grandes superpotencias de la época: Egipto, Mesopotamia, Anatolia. Controlarla no era una opción, era una necesidad estratégica. Para entender cómo funciona este juego, la fuente nos dice que hay que fijarse en 3 patrones, 3 reglas no escritas. Primero, las peleas más importantes no son entre países, sino entre las élites locales, todos luchando por su pedazo del pastel. Segundo, estas élites no son leales a una bandera o a una nación, para nada. Su única lealtad es al poder, y cambian de bando sin pensarlo 2 veces si les conviene. Y tercero, muchas veces la guerra no es para aniquilar al otro, sino para mantener las cosas como están, para mantener un equilibrio de poder que al final le conviene al imperio que manda. Bueno, ya vimos la teoría. Ahora vamos a lo concreto, a ver cómo se aplica esto en la práctica. La fuente nos lleva directo al imperio persa y lo presenta como el primer gran caso de estudio de esta estrategia de, literalmente, inventar una identidad. Como se puede ver en esta línea de tiempo, el control sobre el Levante era como una papa caliente que los imperios se iban pasando. Primero los asirios, luego los neobabilónicos y finalmente, alrededor del 539 a.C., les toca a los persas. Y claro, cada nuevo imperio heredaba el mismo dolor de cabeza. ¿Cómo controlas esta tierra que parece estar siempre en rebelión? Los que estuvieron antes, los asirios y babilonios, ya habían probado de todo, ¿eh? Deportaciones masivas, arrasar ciudades, llevarse a las élites como rehenes, de todo. Pero, según nos dice la fuente, esa mano dura solo conseguía una cosa: más y más rebelión. Era un ciclo sin fin. Así que los persas se dieron cuenta de que necesitaban un plan B, un enfoque diferente, más sutil, pero sobre todo más duradero. Y aquí es donde la historia da un giro. La destrucción del primer templo y el exilio de las élites a Babilonia crean, desde la perspectiva de la fuente, una oportunidad de oro para un imperio. La vieja identidad israelita había quedado hecha pedazos, dejando un vacío de poder y también de identidad. Era básicamente una página en blanco que un nuevo imperio podía venir y escribir a su antojo. Y esta es la solución persa,
es el corazón de toda la teoría. En lugar de tratar de someter a la gente que ya estaba ahí, harían algo mucho más radical, crear una población completamente nueva. ¿Cómo? Trayendo de vuelta a un grupo de exiliados que no solo les fuera leal, sino que literalmente les debiera todo, su regreso, su identidad, su existencia misma. Ya no era solo divide y vencerás, esto era un nivel superior, era crea y vencerás. Claro, si leemos la Biblia, esto se presenta como un acto de fe del rey Ciro, inspirado directamente por Dios. Pero la fuente que analizamos nos invita a ponernos otros lentes y a preguntar, ¿fue de verdad un acto de piedad? ¿O fue una jugada geopolítica maestra para instalar a un grupo de aliados incondicionales en una de sus provincias más problemáticas? Y el plan funcionó a la perfección. Al regresar, este grupo de exiliados, con el respaldo persa, se proclamó como los únicos y verdaderos israelitas. Imagínense, esto generó un choque inmediato con la gente que nunca se fue, los que se habían quedado en esa tierra por generaciones. Y aquí está el punto clave, según la fuente, esta división, este conflicto no fue un accidente, no fue un efecto secundario lamentable, era el objetivo. La fuente resalta pasajes como este, del libro de Esdras, como una prueba clave. Fíjense en las palabras. No tienen ustedes nada que ver con nosotros. Esto no es una simple discusión de vecinos sobre cómo construir un muro. No, esta es una declaración de principios, una afirmación de exclusividad total. Es trazar una línea gruesa en la arena para separar a la nueva comunidad, la que tiene el sello de aprobación de Persia, de todos los demás. Y así, según esta interpretación, personajes clave como Esdras y Nehemías dejan de ser solo líderes religiosos para convertirse en algo más, en una especie de funcionarios imperiales. Su misión, con el visto bueno y el dinero del rey persa, era construir esta nueva identidad desde cero, con una religión que tenía influencias persas, con leyes nuevas que prohibían mezclarse con los locales, con una historia reescrita y codificada en la Biblia y, por supuesto, con un nuevo templo financiado por el imperio. Todo para garantizar la lealtad. Y justo aquí es donde la teoría da un salto enorme en el tiempo, conectando ese pasado lejano con la historia moderna. Porque lo que argumenta la fuente es que este manual de estrategia imperial no se usó una sola vez, sostiene que se repitió casi como un calco más de 2000 años después. Y el paralelismo que traza la fuente es bastante directo. Por un lado tenemos el decreto del rey persa Artajerjes, por otro, la declaración Balfour del Imperio Británico. En ambos casos, el patrón es el mismo. Una gran potencia imperial, desde afuera, autoriza y apoya la creación de un hogar nacional judío en exactamente la misma región estratégica. El argumento entonces es este. De la misma forma que Persia necesitaba un aliado fiel para controlar el Levante, el Imperio Británico, después de que cayera el Imperio Otomano, necesitaba un Estado cliente para proteger sus propios intereses en la zona, sobre todo el Canal de Suez y el Medio Oriente en general. Desde esta perspectiva, la historia no es que solo rime, es que se repite. Pero la cosa no termina en el presente. A partir de este patrón histórico, la fuente va un paso más allá y se atreve a hacer 3 predicciones. Predicciones bastante audaces sobre cuál sería el siguiente paso lógico de este proyecto, siguiendo su propia dinámica interna. Estas son las 3 proyecciones. Primero, la reconstrucción de un tercer templo en Jerusalén. Segundo, la transición hacia una teocracia, un estado donde la ley bíblica sea la máxima autoridad. Y tercero, una expansión territorial para cumplir con lo que se considera un mandato histórico. Ojo, la fuente no presenta esto como simples posibilidades, sino como la conclusión inevitable de la ideología que, según su tesis, se forjó hace 2500 años. Y al final, ¿por qué importa todo esto? Bueno, la conclusión de la fuente es que para entender la geopolítica de hoy en día en la región, no es suficiente con ver lo que pasó en el último siglo. Hay que mirar mucho más atrás. Hay que reconocer este patrón de intervención imperial que, según se argumenta, conecta las estrategias de los imperios de la antigüedad con los titulares que leemos hoy en nuestro celular. Entonces, nos quedamos con esta pregunta en el aire. ¿Estamos frente a un patrón histórico que se repite una y otra vez? ¿Una especie de manual de estrategia imperial? ¿O estamos ante una teoría controversial que quizás reinterpreta la historia para que encaje en una narrativa particular? La fuente ya presentó su caso. La conclusión final sobre si es válido o no, esa queda abierta.